El Ministerio del Trabajo lanzó la campaña para fiscalizar el horario del comercio antes de Navidad. Las autoridades han insistido en que la jornada laboral se puede extender hasta en 2 horas diarias en los 15 días previos al 25 de diciembre. A ver, conozcamos detalles de cómo se debe enfrentar todo esto y para eso nos encontramos con el ministro del Trabajo, Juan Carlos Llobet. ¿Cómo está? Hola, bien, ministro, ¿cómo buen están? día. Hola, Paola. Hola, Germán, ¿cómo están? Bien, bien, pues, Bien, pues. ¿Qué llamado se le puede hacer a los empresarios? Yo sé por lo menos que hay algunas empresas que han decidido la próxima semana trabajar 1 hora más todos los días con tal de que no se trabaje ni el, por ejemplo, 24 ni el 31, por ejemplo. Medidas que toman de manera interna para que se acorten las horas de trabajo, en fin. Pero hay otros que definitivamente no, se alargan las horas de trabajo y ahí ¿qué pasa? Porque capacidad de fiscalización tampoco se tiene, ahí pasa por voluntades nomás. Sí, bueno, a ver, primero clarificar que nosotros estuve en un lugar del comercio, en un centro comercial, porque en general es el comercio la actividad que en estas fechas previas a la Navidad cambia más su funcionamiento, ¿no es cierto?, por la cantidad de compras navideñas que hay. Obviamente el 25 y el 1 son feriados irrenunciables, ¿no es cierto?, que todo el mundo sabe. Eso significa que no puede abrir ningún local del comercio, salvo algunas pocas excepciones que hemos discutido otras veces, ¿se acuerdan? Los típicos negocios familiares, atendidos por sus dueños, las farmacias de turno de urgencia, los servicentros, ¿no es cierto?, y los restaurantes y otras cosas. Pero el comercio va a estar cerrado el 25 y el 1 de enero. Pero efectivamente, como decía en la introducción, la ley establece que en estos 15 días previos a la Navidad, o sea, del 10 de diciembre al 24, los locales del comercio pueden extender la jornada de sus trabajadores hasta en 2 horas por día, en un máximo de 9 días de esos 15. Ya, cuando decimos extender en 2 horas, significa que yo, trabajadora de un centro comercial, ¿cuánto es lo máximo que puedo estar dentro de mi trabajo, en mi lugar de trabajo? Lo que pasa, Paola, que hay una jornada máxima a la semana que son 45. Las reglas son complicadas, pero para que la gente que nos está viendo y que trabaja en el comercio lo entienda, si su jornada normal son 8 horas diarias, el empleador puede, de alguna manera, unilateralmente exigirle 2 horas más en 9 de estos 15 días. ¿Se pagan como horas extra? Claro, pero se tienen que pagar con un recargo de 50%. Para la gente que nos está viendo, en general, cuando uno trabaja horas extraordinarias, la ley lo que dice es que tiene que ser de común acuerdo. O sea, si usted va a tener que hacer un turno en un programa tarde, usted conversa con su editor, no sé, y se ponen de acuerdo. Esta norma solamente para estos 15 días previos a la Navidad y por un máximo de 9 de esos 15 para cada trabajador, unilateralmente el empleador puede imponer, digamos, 2 horas más de trabajo, pero tienen que pagarse con un recargo de 50%. ¿Se pueden pactar más horas? No. Yo entiendo que unilateralmente 2, pero si yo pacto, ¿sabe qué más? Me voy a sacar. No, cuando hay esas 2 horas que de decisión del empleador, no se pueden tomar horas extra por encima de esas 2. Y lo otro que es importante, el comercio muchas veces extiende sus jornadas de funcionamiento, sus horarios, porque la gente compra tarde, ¿no? El local en el que estuve ayer, por ejemplo, hoy día va a trabajar hasta las 11 de la noche. Pero la jornada no se puede extender en el comercio más allá de las 11 de la noche. Y ojo, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, o sea, las vísperas de Navidad y Año Nuevo, tiene que cerrar a las 20 horas, a las 8 de la noche. De hecho, cierran un poco antes porque esa es la hora en la que los trabajadores tienen que irse y por lo tanto cierran un cuarto de hora antes, ¿no? Y ahí se tiene que, obviamente, diseñar todo un sistema de turnos diferente, me imagino, y ahí es donde los trabajadores deben exigir un poco que se respeten esos horarios, me imagino. Exactamente. Y yo siempre reitero, en general los empleadores han tenido buen cumplimiento de estas normas en los años anteriores. Hemos aplicado muy pocas multas, pero igual es importante que los trabajadores sepan que pueden denunciar. Y las vías son 2. Un call center de la Dirección del Trabajo, que es 600-450-4000, 600-450-4000, o la página web de la Dirección del Trabajo, que es www.direcciondeltrabajo.cl. Y ahí tenemos un banner, en general un recuadro, en el que es fácil denunciar. Ministro, si es que fuera la misma empresa la que se repite en términos de multa el año pasado, ¿hay un costo extra para los reincidentes? No, pero las multas son acumulativas dependiendo del número de trabajadores que tiene la empresa y de la cantidad de incumplimientos. Así que pero en general hemos tenido buen cumplimiento, Paola. Ahora, muchas veces hay incumplimiento porque no conocen exactamente cómo aplica la norma y por eso es importante que las personas llamen, el fiscalizador va, clarifica y muchas veces soluciona el problema en ese momento y no se aplica multa. Ahora, es bueno recordar lo que va a pasar este domingo también en términos de permiso, de horarios, de quienes cierran y todo. ¿Cuál es la situación laboral de este domingo con las elecciones? A ver, este domingo, a diferencia de los feriados irrenunciables que estábamos discutiendo antes, porque en esto de repente hay confusión, este domingo el comercio puede funcionar normalmente. La regla general para el domingo es que el comercio puede abrir. La única excepción son los malls. En estricto rigor la ley dice todos los centros comerciales administrados bajo una razón social común. ¿Qué significa? Que hay un administrador de varias tiendas, y eso pasa en los malls, pero pasa también, por ejemplo, en esto que se llaman los strip centers, que son estos que hay en las esquinas muchas veces de las calles, que hay varios locales y hay algunas galerías comerciales. Ministro, pero en general... ¿cuál es la lógica de eso? El voto voluntario, ¿por qué cerrar los malls? A ver, esta es una norma que es del año 2004. Yo creo que hay que revisarla.
hay que revisarla. Porque cuando se concibió en su momento, la gente con la que yo he conversado que participó de esa discusión dicen que el principal argumento para, además la pregunta es por qué distinguir los malls del resto del comercio. Exactamente. De hecho, una cadena, por ejemplo, de las grandes tiendas, su tienda en un mall tiene que cerrarla, pero si tiene una de esas mismas cadenas en el centro o en el Paseo Ahumada la puede abrir, ¿no es cierto? Entonces es una discriminación. Y la lógica que hubo en su momento, al parecer, es que los malls estaban más retirados de los lugares donde la gente que trabaja en los malls vive y por lo tanto vota, y por lo tanto las 2 horas que establece la ley para ir a votar, y hablemos de eso en un momento, por ley, no alcanzaban a ir y volver de los malls. Yo creo que ese es un argumento que hoy día no tiene ningún sentido. Los malls están en el medio de la ciudad igual que todo el resto del comercio, y por lo tanto una norma hay gente que vive en la Florida y que trabaja en Quilicura. Claro, exactamente, y por lo tanto una norma que yo creo que hay que revisar hacia el futuro, pero la que rige para este domingo es esa. Abre todo el comercio, los malls tienen que cerrar, y cuando digo los malls, son los malls y todo lo que esté dentro de los malls. O sea, si hay una cadena de supermercado incluso, su local del mall tiene que estar cerrado, y su local que está en la calle, en cualquier esquina, tiene que estar abierto. Por lo tanto el cine, por lo tanto los restaurantes que llenan... los patios de comida, las farmacias, todo lo que hay adentro. ¿Qué pasa con los permisos para ir a votar? Eso. Todos los trabajadores que les toque trabajar este domingo, y ahí no hay, salvo los de los malls, ¿no es cierto?, que no pueden trabajar. Todos los que les toque trabajar este domingo tienen por ley 2 horas de derecho para ir a votar. Varias cosas respecto a eso. Lo primero, la ley no dice en qué momento del día, sino que dice que de mutuo acuerdo con el empleador se pongan de acuerdo. Hay gente, yo he conversado, me dice, ministro, a mí me conviene, yo voto cerca de mi casa, entonces me conviene levantarme, ir a votar y llegar 2 horas más tarde. Hay otra gente que dice, ministro, yo voto al lado del trabajo, entonces le conviene a lo mejor ir a trabajar, ir a votar a la hora del almuerzo o en la tarde. O sea, buena voluntad, que conversen los empleadores con los trabajadores y se pongan de acuerdo de las dos partes. Lo segundo, esas 2 horas no se pueden descontar de la remuneración. O sea, nadie puede decirle a un trabajador, mire, usted ese día trabajó 2 horas menos, entonces este mes le toca un sueldo más bajo. Eso no corresponde. Esas 2 horas, en términos de la remuneración, es como si se hubieran trabajado. Y lo tercero, esas 2 horas son adicionales al tiempo que esté establecido en la jornada de esa persona para colación. O sea, si usted tiene 1 hora para colación, tiene 3 en el fondo. Pero el llamado, hablábamos antes para la gente que nos está viendo fuera de cámara y me preguntaban, bueno, ¿qué pasa, ministro, con la gente que no le alcanza 2 horas? Aquí, de nuevo, el llamado es a la buena voluntad. La ley es muy difícil que regule cada uno de los casos. Hay gente para la cual 2 horas es insuficiente, y ahí el llamado es que de buena fe le den un poco más de tiempo. Y a lo mejor hay gente que puede ir a votar porque está muy cerca del trabajo en media hora o 45 minutos. Tampoco el espíritu de la ley es que ese trabajador se quede el resto del tiempo, ¿no es cierto?, haciendo otra cosa o vaya a comprar. El espíritu es que hay un tiempo razonable para que la gente que quiere ir a votar vaya a votar y vuelva a su trabajo. Ahora, me imagino que se puede dar un hecho, no sé, que coincide. Usted dijo que dentro de los 15 días, por estas festividades, se pueden otorgar 9 días que se trabajen 2 horas más. Este fin de semana coincide dentro de esos 15 días, este día domingo. ¿Se podría dar que un trabajador le diga, ya, sabe que tómese las 2 horas, pero yo le voy a hacer trabajar 2 horas más después de la noche por este otro sistema del tema de los 15 días, o de estos 9 días que puedo ocupar dentro de estos 15 días? Se pudiese dar. ¿Qué pasa en situaciones de ese tipo? ¿Call center? ¿Llamar? ¿Denunciar? ¿Es la alternativa? Lo que pasa es que las 2 horas adicionales en ese caso, Germán, está bien, no hay nada que hacer, no hay nada que denunciar, y esa persona se la van a pagar con un 50% de recargo, como hora extra. Lo que no puede pasar, y hay algunas personas que me lo han preguntado, y un caso parecido al que tú dices, es que un empleador le diga a una persona, ¿sabe qué? Tiene sus 2 horas para ir a votar, digamos de 2 a 4, pero en vez de salir a las 6 va a salir a las 8. Eso no, porque eso del estricto rigor no le están dando las 2 horas para ir a votar. A no ser que se sumen estas otras 2 horas y se le pague el 50%. Pero en ese caso ahí tiene una remuneración por esas 2 horas, y no solo una remuneración, sino que una remuneración con un 50% de recargo. Es que bueno que se clarifique, porque como se pueden dar ciertas situaciones... Así es, y para estos efectos del domingo, las vías de denuncia son las mismas que dijimos antes. El call 600, 450, 4000 y dirección del trabajo.cl. Bien, ministro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao.